Claro, eso es lo que tiene. Sí. Ahí está. Ahí está grabando. Hola, Ale. Bueno, te escribe. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Hola. Todo bien. Está buenísimo, se transcribe todo lo que decimos, chicos. Es genial. Mirá vos. Porque después, si querés hacer material y querés poner cosas que por ahí dijiste, pero que no están en la diapo, después te manda todo al final un gran texto largo. Y bueno, después lo tenés que filtrar, ¿no? Qué bueno. Sí, está buenísimo. Así hicimos con la cápsula de Daniela, ¿te acordás de la de... vos no estuviste, Vivi, con No. la de encuadre terapéutico, hicimos eso y estuvo bueno. Está buenísimo. Hola, Mel. Estás muteada, ¿eh? Bueno. No quiere hacer salir su voz. Está bien. Se queda en el Ahí está, anonimato. no Ahí podía está. meter el dedo. Ahí está, yo no la veía tampoco. Ahí estoy. A mí me van a ver que estoy mirando raro porque la cámara que estoy usando es la del celu, porque se ve mejor, pero tengo abierta la compu, que veo más grande y puedo manejar con el mouse y todo eso. Entonces me van a ver que capaz que en vez de estar mirando acá la cámara, estoy mirando más arriba. Pero bueno, cuestiones técnicas. ¿Cómo va, Ale? Ale lo nombro, como a vos te nombré guardiana del tiempo, Ale lo nombro como el luthier de las camillas. Qué grande, qué bueno. Todo de 10, por suerte. Hoy me contactaron para mi tercer paciente. Ayer tuve mi segundo paciente acá en casa, así que le estoy sacando jugo a la camilla. Vamos, Bien. me encanta. Hola, Raquel. Con anteojos. Ella se dejó los anteojos. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien. Acá tengo un repuesto. Bueno, está Ana. Hola, Ana. Hola Gaby, buenas tardes, hola a todos. Hola. 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 Un gusto. Ana es Bueno. la primera experiencia que tiene en la escuela. Sí. Así que, bueno. Bueno, bienvenida entonces. Bueno, gracias. Sí. Muy Bueno, ansiosa por escuchar todo lo que tiene para compartir. Chicos, qué emoción. Bueno, sepan que esto, como siempre digo, es mi investigación, es lo que desde mi experiencia fui, como les digo, poniéndole nombre y atando cabos, porque de todo lo que fui estudiando, ustedes saben que yo voy como haciendo una síntesis y un encuentro. Así que bueno, desde toda mi humildad, si me equivoco y hay errores y ustedes piensan que es distinto, súper bienvenida, súper abierta a que lo conversemos, a que pongamos justamente, mi idea con esto es que sean tipo grupos de estudio, ¿no? El grupo de estudio es un lugar donde nos venimos a nutrir todos, o sea, yo traigo el tema, yo traigo lo que investigué como un trabajo en grupo, ¿vieron? Yo investigué esto. Ustedes después quieren agregar cosas, aportar cosas y demás. ¡Hola, feliz cumpleaños! Ahí se pasó la cumpleañera. Es bienvenido, porque siento un poco eso, ¿no? Que el otro día hablaba en la invitación que hice desde el Reel. Como que un poco con todo esto del Reel de un minuto, de te tiro los tips, te tiro esto, te tiro el otro, a veces la información se empieza como a lavar mucho, ¿no? Como empieza a quedar un poco como vacía. Así que bueno, la idea de estos encuentros, que ojalá sean así más y que si ustedes también desean abrir un tema, traer un tema, investiguémoslo, como esa es un poco la propuesta.
que sean clases colaborativas y todos nos animemos también a aportar lo que tenemos y lo que vamos explorando. Que bueno, de eso se trata incluso para mí la somática, ¿no? Bueno, ¿quién se sumó por ahí? A ver. Ana Laura. Bueno, bienvenida. Hay gente que me dijo que iba a estar con la cámara apagada porque estaba llegando del trabajo, viajando y demás. Pero bueno, 2 minutitos más y arrancamos. Si quieren traerse agua, matecito, cositas, bienvenido. Qué lindo, Gaby. La verdad es que está buenísimo esto que propones, porque es tal cual como vos decís. La emoción y la ansiedad por querer saber y a veces te lleva a eso, a por ahí mirar cosas como tal cual decís, de un minuto, y hasta a veces es como que te aturde un poco eso. Y te quedás con contenido vacío. Así que esto, gracias porque es una propuesta en lo personal que me encanta. Volver a los grupos de estudio. Total. Me parece como que está re bueno volver a los grupos de estudio y podernos mirar desde ese lugar, como todos alumnos y todos maestros, como no, no que el conocimiento lo tenga alguien, sino que la posibilidad de construirlo entre todos. Y también eso, ¿no? Como contextualizarlo, porque ahora lo estamos trayendo desde el masaje, ¿no? Pero cada uno desde su aporte, desde su área, seguramente se puede llevar algo y también en la vida poder aplicarlo. Entonces, me parece que puede estar rico. Sí, totalmente. Sí, salirnos de esto, ¿no? Que de la automatización, que un poco también es lo que propone la somática, como empezar a evitar ese pulso interno y no tanto esto automatizado que se nos da cotidianamente, ¿no? En el mismo devenir de los días. Bueno, vamos a arrancar, total los que van llegando, después verán el principio grabado, pero para honrar el tiempo de todas y todos los que estamos en horario. Bueno, ahí ustedes ven bien la presentación, sí. Sí. Joya. Bueno, yo le puse un poquito de introducción a la somática, porque es esto, ¿no? El término somática es un término que... A ver, esperen, ahí está. Ahí va. Es un término que se usa para muchas cosas, ¿no? No es que es un término que es único y quiere decir una cosa, ¿no? Como les decía, depende del ámbito de aplicación donde lo usemos. Van a ver que hay un montón de cosas que tienen en la finalización somática. Pero bueno, hoy que vamos a explorar un poquito en esta experiencia de 1 hora, vamos a bucear un poco en la historia. Cualquier cosa ustedes me interrumpen, me dicen Gaby, parabas muy rápido, o si tienen una pregunta, lo que sea, un aporte, me interrumpen, ¿eh? Bien, entonces vamos a bucear un poco en la historia, la somática. Hay algo que a mí me encanta, que lo aprendí mucho de la programación neurolingüística cuando estudié. En la programación neurolingüística hay un término que se llama modelar, ¿no? Que tiene que ver con que la PNL toma los casos de éxito, por ejemplo, vamos a decir Disney World, Walt Disney, y lo estudia y saca los métodos. Bueno, ¿cómo hizo Walt Disney para crear el imperio que creó? Entonces saca ese método y eso lo hace un sistema para que otros puedan llevar adelante, copiarlo, ¿no?
Entonces esto habla de poder observar un poco cómo piensan esas personas. Entonces, un poco, siempre me gustó, digo, bueno, otros, ¿cómo hacen otros que son exitosos? Solo para contemplar, a ver si hay algo de esas personas que puedo aprender. Entonces, cuando yo voy a investigar los orígenes de las cosas, me gusta saber, bueno, ¿qué estudió esta persona? ¿Qué le pasó en su vida para llegar a este descubrimiento? Eso me da mucha data, me enriquece mucho. Entonces, vamos a ver los principales autores, ¿sí? De dónde vienen, de dónde nacieron, qué estudiaron, ¿no? Qué les pasó en su vida para llegar a estas conclusiones, ¿no? O a definir este término somática. Después vamos a ver, yo le puse principios de la somática, pero es como, si le diría, los pilares sobre los que se sostienen los movimientos o los abordajes somáticos, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito de cómo masaje fusión aporta o abraza todo esto que vamos a explorar. O sea, cómo es que un masaje llega a también a ser somático. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bueno, antes de continuar, vamos a ya comenzar a explorar un poquitito. Yo puse abajo bonus, solo si nos queda tiempo hacemos un ejercicio. Porque bueno, yo hice 2 profesorados de yoga, uno de los profesorados fue yoga somático y ahí nos enseñaron todos los movimientos que Thomas Hannan desarrolló, que ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, si nos queda tiempo, vamos a hacer alguno de ese en particular. Pero ahora vamos a ir echando algunas cositas como para que esto no nos quede separado de lo que es la somática. Así que les invito a todas y a todos a cerrar un segundito los ojos y simplemente, o sea, sin ningún objetivo de nada, solo como si pudiéramos en este momento hacer como un escaneo desde la cabeza hasta los pies, sin necesidad de respirar profundo, sin necesidad de relajarnos, nada. Solo como si pudieras en este momento recorrer desde tu cabeza hacia tus pies, ¿cómo se encuentra tu cuerpo ahora? Entonces recórrelo a través de esta pregunta. No le quieras dar ya una respuesta, simplemente deja que la pregunta como que vaya explorando, que sea tu guía. Eso. A medida que tu conciencia va bajando por tu cuerpo, te invito a observar. Si tu mente se dispara hacia otro lugar, volvés a esta acción exploradora, como si vos fueras un explorador de tu propio cuerpo, sin juzgarte, sin querer cambiar algo. Y fíjate si en este mismo recorrido aparecen sensaciones. Y vas a tratar de ponerle una palabrita a esa sensación. ¿Cómo se siente el hombro? ¿Cómo se siente la espalda? ¿Cómo se siente la cabeza? ¿Qué sensaciones hay en este registro? Muy bien.
Seguís bajando hasta tus pies con la conciencia, con esta exploración. Eh, y ahora sí, si llegaste hasta tus pies, trata de registrar estos nombrecitos que le fuiste poniendo a las sensaciones que fueron apareciendo en tu cuerpo. Y ahora sí, permitite que esa sensación, elegí una, de todas las que recorriste de tu cuerpo, elegí una, que puede ser la sensación de la cabeza, la de los hombros, la del pecho, la del abdomen. Elegí la que más te haya llamado la atención y permití que esa sensación dialogue con vos. Imagínate como si esa sensación tuviese un movimiento, ¿qué te pide? Y deja que el cuerpo vaya respondiendo a ese diálogo. Entonces no hagas un movimiento conocido, sino que focalizate, enraiza en esa sensación y deja que aparezca lo que esa sensación esté necesitando. Eh. Intenta no rellenarlo con una explicación. Simplemente volvé a la pregunta, ¿qué necesita esa sensación ahora? Si te encontrás haciendo un movimiento automático, volvé a la sensación. Eh... Y despacito le vas bajando el volumen al movimiento. Ah. Y en la medida que vas pudiendo, deja que tus párpados se vuelvan a abrir. Y volvemos acá. Bueno. Si tuvieran que registrar el cuerpo en este momento, ¿podrían hacer un versus entre el primer registro y este registro que tienen ahora? Y decirme si cambió algo, si tienen una sensación distinta, si hay algo que les haya llamado la atención. Sí, a mí me cambió bastante. ¿Qué sentiste que cambió, Sandy? El punto fue como muy determinante en el pie izquierdo, sentía ardor en el pie izquierdo, y al moverlo, como fui moviéndolo, después ahora ya no sentí más ese ardor, por ejemplo. Siento alguna cosa diferente en el pie, pero no tanta. Excelente, bien. Fue bastante puntual, ¿viste? Por eso lo puedo, sí. Hubo esa sensación y la otra sensación que estuvo también, que fue muy, bueno, yo todo el tiempo estoy muy atenta a mi cuerpo, así que lo tengo muy claro, pero justo estoy tomando mate, ¿no? Y ni bien cerré los ojos, sentí la vibración del mate en todo el cuerpo, o sea, sentí
el efecto mateína se sentía en todos lados. Eso sí lo puedo sentir. Y ahora no, lo siento igual, pero cuando cerré los ojos lo sentía al toque. Bien, gracias. Vivi, levantaste la mano, ¿no? Ahí. Bueno, yo sentí, había varios puntos que sentían, que tenían sensaciones, ¿no? Pero decidí quedarme con la que molestaba, no con la que, porque tenía sensaciones de apoyo que me daba bienestar, pero había una sensación que era en el estómago, en la boca del estómago, que estaba como apretando. Y al final, después de haber hecho movimientos de estirar, no lo sentí. Genial. Bárbaro. Bueno, ¿para qué hicimos esto? Un poquito para poderle poner cuerpo a esto que vamos a hablar ahora. Cuando Thomas Hanna define somática, es un estadounidense que ahora vamos a ver un poquito su historia, muy interesante, pero él lo define, toma soma como el cuerpo vivo, ¿no? Es un término griego que se utilizó para nombrar el cuerpo vivo. Entonces él vamos a decir que tomó ese término y lo modernizó, lo actualizó y le puso somática para nombrar el campo, un campo de estudio, no solo una técnica, ¿no? No es solamente, bueno, la somática es el cuerpo vivo, no, es un campo que se abre de estudio donde observamos y contemplamos la corporalidad viviente. Imagínense que esto fue, chicos, más o menos en el 76, él acuña la palabra somática. Pero sus estudios vienen desde antes. Imagínense, en ese tiempo el cuerpo se estudiaba mucho más como un objeto, ¿sí? Se estudiaba anatómicamente, por ejemplo, con preparados cadavéricos en donde se diseccionaba, se separaba, se estudiaban los órganos por un lado, los músculos por otro, los huesos por otro. Pero este hombre revoluciona trayendo, sí, está bien, todas esas partes del cuerpo, cuando hay una vivencia, cambian, se transforman, no están en el mismo estado que el estado cadavérico anatómico. ¿Mm? Entonces, él trae este aporte como algo, vamos a decir, como un espacio entre lo científico y médico, ¿no? Porque lo científico y médico traía, bueno, el cuerpo está enfermo, hay algo que está mal, hay que arreglarlo. Como si esta enfermedad fuera algo que habría que sacar. Y acá Tomás dice, bueno, esta enfermedad o esta tensión muscular o este dolor que aparece en el cuerpo es funcional a cómo la persona vive, a cómo la persona habita el cuerpo, a ser ese cuerpo vivido. Entonces, este cuerpo, ese cuerpo, nuestro cuerpo, está dentro de este campo de relación entre nosotros mismos, ¿sí? Como hicimos recién, y con el entorno. Vivimos implicados dentro de un entorno que también nos modifica y modificamos. ¿Sí? Por esto me gustó mucho esta definición como campo de estudio. Y me interesa mucho que lo tomemos. ¿Por qué? Porque al entender que es un campo de estudio, que observa al cuerpo viviendo, transforma nuestra manera de ver
y de abordar la corporalidad. Ya no vemos, no sé si, bueno, en física cuántica lo explican mucho, ¿no? Que el observador, por el mismo hecho de observar, modifica lo que está siendo observado. Entonces, si nosotros podemos internalizar este concepto de somática, donde podemos comprender que el cuerpo ya no es algo separado, sino que está siendo una experiencia viva, podemos abordarlo entonces en relación desde otro lugar. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bien. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto a este señor Thomas. Él estudió filosofía, teología y después estudió neurología. Miren qué interesante, ¿no? Porque la filosofía a él le permitió también abrirse a esto de la pregunta. Mucho de la somática o de como esto que yo les decía, no van a encontrar somática en otras cosas corporales, pero desde este encuadre que estoy trayendo en esta investigación, en esto del cuerpo vivido, la somática usa mucho la pregunta. La somática no da por hecho, no trae, bueno, ahora te vas a sentir relajado, bueno, ahora nos vamos relajando, porque entendemos que el cuerpo no sabe cómo es tensión y relajación. Quizás la persona se sienta relajada, pero aún esté en tensión. ¿Me explico lo que quiero decir? Más o menos. El cuerpo, por ejemplo, esto que hicimos al principio, hicimos un escaneo y ustedes sintieron cómo se sentía el cuerpo en un estado. Después llevaron la atención consciente a esas sensaciones, las hicieron mover, como ustedes, como esa sensación requirió ser movida, no como yo les dije que se muevan. Y luego sintieron otra sensación. Las dos personas que me compartieron, una sintió menos ardor y la otra sintió que esa presión en el estómago ya se había disipado. ¿Sí? Entonces, ahí el cuerpo aprendió que antes estaba tenso y después estuvo relajado. ¿Sí? Pero si el cuerpo no tiene este registro somático de cómo es para sí mismo tensión y cómo es para sí mismo relajación, yo les puedo decir, bueno, ahora se relajan. ¿Y si el cuerpo no sabe cómo es relajarse? O si el cuerpo tiene un nivel, un grado de tensión tan alto, por eso ahora vamos a ver a la hermosa Gerda Alexander, que nos trae todo un estudio sobre el tono de la musculatura, el tono, con mucho tono o hipotónico, poco tono, ¿no? Y entonces, todo esto es ¿para qué? Para que podamos comprender que los estándares que puedo manejar yo de tensión y relajación, no son los estándares que pueden manejar cada uno de ustedes. Y que acá lo importante en la somática es que la persona empiece a hacer un trabajo de conocimiento de su propia corporalidad, esto que decía Sandy, bueno, yo habito un montón mi cuerpo. Capaz que estoy cocinando y estoy sintiendo si tengo, voy a decir una mala palabra, el culo apretado o si tengo los hombros en las orejas. ¿Entienden? Como a medida que vamos habitando el soma, que somos, este cuerpo viviendo, vamos pudiendo aprender estos lugares de tensión y también estos lugares de relajación. Ahora me expliqué un poquito más. ¿Sí? Muy bien. Bueno, a ver, Raquel, diga nomás.
Sí, entonces el ejercicio que hicimos le vamos a llamar somático, hacer un ejercicio somático, como lo estamos definiendo ahora, y yo lo interpretaba como el tomar conciencia, salir del automático, tomar conciencia de mi cuerpo, a ver qué es lo que está pasando, un instante aunque sea, y prestarle atención a eso que yo creo que esa atención automática tenía que ser normal y sin embargo se puede modificar tan solo observándolo. Exacto. La toma de conciencia, y ahora vamos a ver, la toma de conciencia hace que nuestro sistema nervioso, yo capaz que voy a decir un montón de cosas, chicos, y ustedes me frenan, porque a mí se me disparan las ideas y se me enlaza todo con todo. Pero la toma de este registro que fuimos haciendo hacia abajo, ¿sí? Tiene el camino de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Cerebro, una colita que sale de la nuca y baja por la columna e inerva a todo nuestro cuerpo. Es nuestro cableado eléctrico, el sistema nervioso, ¿sí? Cuando nosotros llevamos esta atención, le estamos dando como que le estamos, vamos a decir, vamos a imaginar que se van prendiendo las lucecitas, ¿no? Entonces el cuerpo registra, sale del automático. Por eso yo les decía, hay mucha gente que no sé si la han visto, que tiene como ya movimientos ya como adquiridos, automáticos, ¿no? Entonces romper el automático, porque lo somático, por eso hay cosas que son todo lo corporal es somático, no. Si vos vas al gimnasio, estás levantando pesa todo el tiempo, no estás llevando un registro a lo que está sucediendo. Entonces, como no está la conciencia puesta ahí, el cuerpo no está aprendiendo, solo está tensionando, o sea, el músculo por reacción, pero el aprendizaje, y ahora vamos a ver a Feldenkrais que nos trae el desaprender. Bueno, paro ahí porque si no me adelanto en las diapositivas y hago una sopa de conocimiento. Bueno, entonces, seguimos. Resulta de que este hombre trae la filosofía, ¿no? Aprende filosofía y aprende teología, que es el estudio de las religiones. Aunque él se decía de sí mismo que era ateo, o sea, no creía en nada, pero es muy interesante saber qué estudió, porque imagínense que él, a través de la filosofía que nos abre preguntas, ¿no? La filosofía no te da tanta respuesta, la filosofía te abre preguntas. Y la teología, él empezó a entender también cómo las religiones y todos estos dogmatismos también empiezan a, ¿no?, intervenir en los cuerpos. Finalmente estudia neurología y ahí aprende, cuando estudia neurociencias, aprende que todo proceso psicológico ocurre junto con un cambio en el sistema del cuerpo. Yo ahora, hoy, les desarrollo a estos autores que observaron la biología, el cuerpo, la biología, y empezaron desde ahí, desde el sistema nervioso hacia los músculos, y ahí se fueron hacia lo psicológico. Pero después tenemos la otra rama, que es desde lo psicológico hacia el cuerpo, como el padre de la bioenergética. No sé si conocen la bioenergética, que es como un apéndice de Freud, o sea, son alumnos que fueron de Freud, ¿sí? Y fueron trabajando y observando cómo los traumas y las vivencias van generando corazas musculares y van generando tipos de cuerpos. Eso, fíjense cómo desde la psicología llegan al cuerpo y estos como desde el cuerpo llegan a la psique. Súper interesante. Dije, no voy a poner a Reich, a Lowen y a todo eso porque no terminamos nunca más. Pero después, si quieren, les paso un texto que escribí sobre eso para que nomás chusmen un poquito estos otros autores.
Bueno, entonces resulta que mientras este hombre, Hannah, estudiaba neurología en Florida, escribe un libro que se llama Cuerpos en Revuelta, ¿sí? Una persona lee su libro y dice, esto está muy en sintonía con el trabajo de Feldenkrais. Y le dice a Hannah, che, ¿lo conoces a Feldenkrais? No. Bueno, léete este librito, le dice. Y entonces ahí Hannah lee el libro de Feldenkrais que se llama Comportamiento Corporal y Madurativo. Y ahí se le vuela la peluca a este buen hombre Hannah y dice, tengo que conocer a Feldenkrais porque no puede ser que estamos estudiando cosas muy similares. Imagínense, pongámoslo en contexto, estos son los años 70, no había tecnología, no había internet, no pasaba esto que está pasando ahora, no buscaban en Google, o sea, los tipos eran pura investigación y escritura y hacían los libros y todo esto, ¿no? Entonces, ¿hasta acá vamos bien con la historia de Hannah? Ujú. Bien. Acá les armé un cuadrito para que vean. Y puse del cuerpo a la psique, ¿no? Hannah viene con su investigación y finalmente vamos a decir, inspirado por este buen hombre Feldenkrais, que era israelí. Feldenkrais viene del palo de la ingeniería. Resulta de que el tipo, ingeniero toda la vida, se lastima las rodillas y lo tienen que operar y le dicen, no sé si vas a quedar bien, capaz que quedas rengo. El tipo dice, no me voy a operar. ¿Y qué hizo? Usó todo su conocimiento de ingeniería para darse cuenta cómo estaba usando su cuerpo para que sus rodillas se lesionen. Entonces, empezó a modificar esos patrones de movimiento adquiridos y de repente sus rodillas sanaron, dejaron de doler. A partir de ahí, este hombre... Ay, chicos, hay alguien que, perdón, pero no sé si un micrófono que está abierto y que... Ahí está. Entonces, este buen hombre empieza a investigar sobre principalmente cómo desaprender. Feldenkrais, acuérdense de esto. Lo que más trae es cómo las personas podemos desaprender patrones neuronales aprendidos. Y Thomas, Hannah, que venía estudiando neurología, le dice, sí, uno de los principios en la neuroplasticidad que no tiene edad, ¿no? Porque vieron, está la típica frase que dice, no, yo a esta edad, ¿qué voy a aprender? No. Las neuronas son plásticas en todas las edades de la vida. Y Hannah, de hecho, dice, cuanto más viejos somos, mejor tendríamos que poder usar y aprovechar nuestro cuerpo. La edad no es el factor que trae las enfermedades, las dolencias, sino que son el anquilosamiento de patrones aprendidos y sostenidos durante mucho tiempo los que terminan haciendo que nuestro cuerpo se termine lesionando o aparezcan estas famosas que en el consultorio aparecen siempre, contracturas crónicas. No sé si alguna vez le ha caído en el consultorio alguien que le dice, tengo una contractura crónica, tengo un hombro congelado, ¿sí? Estas son patrones de años y años y años de sostener una forma de movimiento. Y acá me meto un poquito más, si estoy siendo muy densa me avisan. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro quiere ahorrar energía y nos quiere hacer sobrevivir. Punto. Va a priorizar las funciones de comer, de observar de que no haya nadie que lo venga a atacar, ¿sí? Por eso los viejitos, fíjense que pueden estar súper doblados, pero la cabeza está adelantada, como si no tendrían que estar así por la misma columna, pero la cabeza queda acá porque necesitan ver
que no venga nadie a atacarlos y necesitan comer. Entonces, como el cuerpo va a priorizar esas funciones, va a tratar de, vamos a decir, de todo lo que duela, o todo lo que le conlleva energía, desconectarlo. Si ustedes se fijan en la vida cotidiana, presten atención un día, porque son cosas que hacemos en automático. ¿Cómo nos lavamos los dientes? ¿Cómo abrimos los paquetes de cosas que vamos a comer? ¿Cómo cebamos mate? Las cosas que hagan todo el tiempo. Observen. Y van a ir descubriendo sus propios patrones de movimiento. Esos patrones de movimiento arman caminitos neuronales en la cabeza que después al cuerpo le es fácil recorrerlos. No tiene que estar pensando a ver cómo voy a abrir la pasta de dientes para lavarme los dientes. ¿No? Ya lo hace automático. Bueno, les estoy poniendo el ejemplo de lavarnos los dientes. Como ese ejemplo, millones. Vamos a hacer un ejercicio más para revelar un patrón de movimiento. Les voy a pedir a todos que si están sentados se pongan de pie. Muy bien. Ahora está jodida la piba. Ahora se vuelven a sentir. Muy bien. Ahora lo van a volver a hacer. Se van a poner de pie. Pero fíjense qué hacen. ¿Dónde muy bien, Ale. ¿Dónde pongo la fuerza? ¿Qué hago para pararme? Me agarro de la silla. Me pongo las manos en las piernas. Levanto los hombros primero y después me levanto. ¿Qué hago para pararme? Chequenlo. Si necesitan pararse un par de veces, háganlo. ¿Dónde ponen ustedes la tensión en el cuerpo? ¿La ponen en las piernas? ¿Lo ponen en los glúteos? ¿Se tienen que agarrar de la silla para levantarse? Fíjense, ¿qué hacen? No, en los pies. En los pies. Puse toda la fuerza en los pies. En los pies. En el core. El core. ¿En dónde? En el centro, en el abdomen. En el abdomen. ¿Qué Sí, más? en el abdomen. Muy bien, Hilda. No hay una forma correcta, ¿eh? Recuerden eso. Las En el manos abdomen, en los cuádriceps. en los cuádriceps, Los cuádriceps. Las piernas. en las piernas. Bueno, fíjense que somos como 10 y algunos coincidieron con otros, pero hay diferencias. O sea que hay patrones aprendidos donde cada uno pone la intención, la fuerza, la tensión. ¿Sí? Hay mucha gente que se levanta así, miren. Y pone la fuerza en los brazos y en los hombros y las piernas bien gracias, ¿no? Y el abdomen bien gracias. Entonces, muchas de esas cosas sucede que después estamos con un montón de tensión acá, estamos con un montón de tensión en la cervical. ¿Por qué? Porque como olvidamos del ombligo para abajo, todo lo hacemos del ombligo para arriba. Entonces, Feldenkrais lo que hace es decir, esto que fuiste aprendiendo en tu vida lo puedes desaprender, porque la neurología dice que somos plásticos y podemos reaprender. Pero Feldenkrais trae como la guía de estos dos grandes maestros que fueron antes que él. Está Matías Alexander y Gerda, que no son hermanos, pero se llaman igual. Yo me puse a investigar, ¿son hermanos? ¿Tenían algo que ver? ¿Eran familiares? No. Uno era los australianos y la otra era alemana. Resulta que a Matías Alexander era un tipo que recitaba en el escenario los monólogos de Shakespeare. Y resulta que este buen hombre se quedaba, al tercer o cuarto recitado, se empezó a quedar afónico. Va al médico, el médico le dice, no, mira, esto es una disfunción de tus cuerdas vocales, ya no tenés solución, es así, no vas a poder hacer nada. Como Feldenkrais no se dio por vencido, este buen hombre Alexander, y se empezó a observar en el espejo, a ver qué hacía
cada vez que tenía que recitar estos monólogos. Y resulta que se empezó a dar cuenta que, por ejemplo, para proyectar su voz, llevaba su cabeza hacia atrás, por ejemplo. Y eso hacía que sus cuerdas vocales se resequen y se inflamen. Entonces empezó a desarrollar de tratar de inhibir todas las reacciones que el cuerpo hacía por un objetivo. Acá entra esta interpretación que hacemos, por eso es un tejido, la reacción del cuerpo es un tejido con lo que yo creo que tengo que hacer para. No sé si les pasó alguna vez querer levantar una bolsa pesada, pero que al final no tenía nada. ¿Les pasó alguna vez que van así con todas las ganas a levantar y no tenía nada pesado? Entonces, el cuerpo se prepara para hacer algo que cree que tiene que hacer. Pero quizás no sea necesario hacerlo de ese modo. ¿Me estoy dando a explicar con esto? Si no, me levantan la mano, porque solo en la pantallita veo a dos nada más que me hacen así, pero si no entienden, me levantan la mano, yo lo vuelvo a explicar, porque es complejo. Les voy a poner este ejemplo. ¿Vieron cuando vamos a cantar el himno en un acto? Sí. No sé si han visto qué pasa con los cuerpos cuando van a... Se pone como, se pasa una cosa de estas, ¿no? Como el cuerpo entra en una posición. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo interpreta lo que esta creencia, por eso la filosofía es tan importante, ¿no? Porque la filosofía nos hace preguntas que dicen, ¿por qué? ¿Para qué? El cuerpo interpreta esta orden y se pone en una posición. Entonces Alexander se fue dando cuenta de que él creía que necesitaba hacer determinadas maniobras con su cuerpo para proyectar más la voz. Resulta que al inhibir todas estas acciones de su cuerpo, él pudo recitar de la misma manera y pudo recuperar sus cuerdas vocales. Lo que más trajo a la somática Alexander fue la atención puntual de lo que hace tu cuerpo cuando hace algo. Esto que hicimos recién, ¿cómo me paro? Me hago la pregunta, ¿dónde pongo la atención? Este foco de atención lo trae Alexander. Y Gerda lo que trae es el tono. ¿Qué tono le estoy impartiendo a mi musculatura para hacer lo que hago? El simple hecho de escribir, si ustedes se ponen a fijarse hasta dónde sube el hombro cuando están escribiendo, porque capaz que si estoy prestando atención el hombro lo tengo relajado. Pero si no prestan atención y escriben y de repente frenan y prestan atención, fíjense el tono de la musculatura. ¿Cómo está ese hombro y ese brazo al escribir? Una acción simple, una acción cotidiana. Igual que les ponía el ejemplo de lavar los platos. Yo tenía una amiga que tenía un cartel en la cocina que decía afloja el culo. Porque ella, claro, ella lavaba los platos y se daba cuenta que tenía los glúteos todo el tiempo en tensión. Entonces, para recordarse a sí misma, era un método muy somático, se ponía este cartelito que decía afloja el culo. Está bueno que después de esta clase ustedes vayan tratando de pescarse en estos patrones que son están tan incorporados que son muy transparentes a nosotros mismos, que no es difícil hacerlos conscientes, pero si usamos esta técnica de Alexander, de llevar bien el foco a lo que está sucediendo, por ahí podamos descubrir algo, o incluso mirarnos en un espejo. Bueno,
estos tres personajes, Alexander, Gerda y Feldenkrais, fueron entonces alimentando y nutriendo la investigación de Thomas, de Hannah, ¿sí? Que termina en el 76 metodizando toda esta investigación. ¿Vamos hasta acá? Decís mucho quilombete con las fechas y los nombres y todo, vamos bien. Vamos bien. Bien. Genial. Entonces, Thomas dice, me doy cuenta que el sistema nervioso, como les decía al principio, desconecta los segmentos musculares que le duelen o que por algún trauma, puede ser físico, o sea, un golpe, un choque, un accidente o un trauma emocional, quedaron desconectados. Me doy cuenta de eso. Y ahí entonces él le pone este nombre, amnesia sensorio-motora, para nombrar, ¿sí?, a estos segmentos que quedaron desconectados. Y estos segmentos que quedaron desconectados generan estos patrones. Él le puso el semáforo, rojo, verde o trauma, como que determinó que estas amnesias motoras generaban diferentes tipos de cuerpo. El cuerpo rojo es el cuerpo que adormece toda la parte de adelante y queda como encorvado hacia adelante. Un cuerpo más relacionado quizás con el miedo, que guarda, protege el pecho y el abdomen. En el abdomen tenemos todos los órganos importantes de reproducción, en el pecho todos los órganos importantes de la supervivencia. El cuerpo verde es el que, ¿viste esos cuerpos como rígidos y militarizados, ¿no? Como algo de acá y ir para adelante. Es el cuerpo como el cuerpo de una persona quizás con un poquito de exigencia o de un pensamiento como marcado. Son cuerpos con reflejo, le llamaba él, verde. Y luego están los reflejos de trauma, que son los lateralizados, que por lo general tenemos casi todos. Un hombro un poquito más alto que el otro, una cadera un poco más alto que la otra. Entonces Thomas dijo, para estos tres tipos de reflejo, que en un mismo cuerpo muchas veces están los tres tipos de reflejos. Está muy interesante, en somática, en yoga, nos hicieron hacer un ejercicio en donde nos teníamos que sacar una foto de cuerpo entero, de frente, de costado y de espalda. Y después marcar estos lugares donde veíamos que nuestro cuerpo o estaba acá, o estaba acá, o estaba acá. Muy interesante por si les dan ganas después de hacerlo y mandármelo. Es un ejercicio de conocimiento que nos ayuda. Y el aporte que hace Thomas es esto que trae para reaprender. Porque Feldenkrais decía, aunque hagamos 20 millones de estiramientos, el cuerpo por lo general vuelve al patrón. Porque está la amnesia sensoromotora. Entonces yo me estiro, pero hay una parte que está desconectada. Entonces vuelve a aparecer el patrón. Entonces Thomas, ¿qué dijo? Desarrolla este concepto de la pandiculación. No sé si alguien conoce lo que significa. Bueno, la pandiculación es un movimiento donde el músculo se condensa, ¿no? Imaginen el músculo, tiene un vientre muscular, que es la parte gordita, y luego tiene la parte de los tendones que van unidas a los huesos. Entonces, la pandiculación es condensar el músculo, acortarlo
y luego estirarlo, pero muy lentamente. Es ridículamente lento lo que hay que hacer. Es como micromovimientos que nos ayuden a ir estirando la musculatura. Es lo que hacen, Thomas lo descubrió a través de observar, por ejemplo, no sé si alguien tiene en casa una mascota, un gato, en particular los gatos lo hacen mucho. Los gatos están tirados y cuando se van a levantar para caminar, fíjense qué es lo primero que hacen. Se estiran, como que se desperezan y luego salen. ¿Por qué? Porque los animales, al hacer esta pandiculación, reactivan y reconectan el cableado eléctrico del que les hablé al principio, que es el sistema neuronal, neurológico, hacia los músculos. Entonces, Thomas, con estos movimientos de pandiculación, logró que muchas personas con problemas crónicos de dolor, de tensión y demás, puedan recuperar la movilidad, puedan recuperar la flexibilidad. Y así se dieron cuenta que esas personas no solamente cambiaban su cuerpo, sino que además iban mejorando en su vida cotidiana. Iban pudiendo tomar mejores decisiones, iban pudiendo observar la vida desde otro punto de vista. ¿Cómo Y vamos quiero a decir, ¿te puede decir una cosa? Sí. Bueno, yo tuve esa experiencia justo en este último tiempo. Gaby sabe que yo soy una bailarina, que bueno, para los que no me conocen, trabajo mi cuerpo desde toda la vida y soy profesora de yoga hace 20 años, o sea, es como que tengo muy metido, mucho trabajo corporal. Hace unos 4 años tuve una lesión muy grande digo porque fue intensa, o sea, una lesión que casi me impedía caminar por momentos con una pierna, porque me dolía mucho, yo seguía trabajando mi cuerpo y tenía mucho dolor. Y yo no fui al médico porque no confío en los traumatólogos para nada. Y seguí mi vida como pude en ese tiempo, pero comencé a hacer unas clases de yoga somático mientras hacía mi práctica yógica también, ¿no? Porque seguía haciendo las dos cosas. Y hace 1 año y pico que vengo haciendo esa práctica y a mí me curó el sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso se reacomodó de tal manera que yo en este momento casi no tengo dolor. Fue muy notorio lo que me pasó. Por eso lo cuento, porque yo tenía mucho dolor. Yo me daba cuenta que era un dolor muscular porque conozco mi cuerpo y sabía que no era óseo, pero tenía miedo de tener artrosis de cadera, tenía miedo de estar... y cada vez lo siento más el trabajo eso. Por eso creo absolutamente en lo que estás contando, porque lo viví personalmente. Eso quería comentar. Gracias, Andy. Sí, realmente esta gente tuvo mucho estudio, muchas experiencias. De hecho, Thomas le pedían que enseñe lo que él había descubierto y todo lo que estaba haciendo con las consultas, ¿no? Hasta que el pobre hombre armó toda la capacitación de un semestre y se mató en un accidente de tránsito. Así que quedó como medio coartado ahí como la transmisión, ¿no? Pero bueno, está el método de Feldenkrais es excelente también y trabaja sobre lo mismo. El método de Alexander, bueno, todos estos otros métodos, y bueno, y lo que quedó de lo que compartió este hombre Thomas, igual nada, se pudo transmitir esto que, por ejemplo, las bases del yoga somático están relacionadas con estos movimientos, ¿no?
Bien, entonces voy a nombrar rápidamente estos pilares, o vamos a decir dónde se apoya, porque esto que decía Sandy, ¿no? Es igual la práctica del yoga que la práctica del yoga somática. La diferencia es esta, ¿no? Que por ahí se aplica mucho más la regulación de este sistema nervioso a través de estos movimientos que son mucho más quizás lentos y mínimos y con mucha atención consciente a lo que estamos haciendo. Bueno, esto es la sensopercepción, que es la capacidad de registrar el tono, la temperatura, esto que hicimos al principio, ¿no? ¿Cuáles son las sensaciones que tenemos en el cuerpo? La propiocepción, que dice, la percepción de la posición y relación y el movimiento de las partes del cuerpo en el espacio. En el somático se usa mucho, por ejemplo, esta pregunta, ¿cómo están tus hombros en relación a tus caderas? Entonces ahí inconscientemente tenemos que llevar un registro a cómo se relacionan estas dos áreas. Nadie dice, lleva los hombros hacia atrás, lleva los hombros hacia adelante, bascula la cadera. No, ¿cómo está en relación? Esto nos va ayudando a esto que decíamos antes del contexto. ¿Cómo está mi cuerpo con referencia al techo? ¿Cómo está mi cuerpo con referencia al piso? Interocepción, la percepción de los estados internos, la respiración, el pulso, la tensión y la relajación. Esto que hablábamos antes. Se usa mucho e incluso en masaje fusión usamos mucho dar un masaje lateralizado de todo un lado y hacerle la pregunta a la persona, ¿cómo sentís un lado y el otro del cuerpo? No para que la persona me diga, oh, qué genia sos, Gaby, me dejaste re relajado a un lado. No, porque llevar esa pregunta hace que el sistema nervioso traccione información y aprenda que un lado está de un modo y el otro lado está del otro modo. ¿Sí? Entonces ahí con esa pregunta estamos trabajando la interocepción. Bueno, la neuroplasticidad, que es lo que hablamos antes, esta capacidad de reaprender constantemente, el aprendizaje sensorio-motor, que es esto que dijimos recién, cómo el cuerpo aprende a través de llevar la conciencia, y la autorregulación, ¿sí? Que acá entra un poquito el sistema, tenemos el sistema simpático, el sistema parasimpático y en el medio el sistema nervio, o sea, la parte del nervio vago, que es la que nos ayuda a pasar de un sistema al otro. El parasimpático, o sea, cuando estamos en estrés se activa un sistema, cuando estamos en relajación se activa el otro sistema, pero ¿cómo hacemos para estar al palo y bajar? Muchas veces nos pasa, estamos al palo y nos desconectamos, ¿no? Nos agarra un sueño terrible, no queremos socializar, bueno, porque no estamos encontrando este espacio de regulación. Y este espacio de regulación es cuando empezamos a traer la conciencia hacia el sí mismo. Bueno, esto es un poquito más de lo que hablamos recién, ¿no? Yo igual ahora esto se los voy a mandar. El cuerpo observado desde afuera o el cuerpo vivido en primera persona, que es lo que hablábamos, ¿no? Como un cuerpo mirado desde la tercera persona, por lo general está analizado para corregir, para evaluar, predomina la mirada anatómica, biomecánica o estética y el sujeto queda por fuera de su experiencia corporal, ¿no? No se pregunta cómo es que esta persona llegó ahí. Como decía Sandy, a veces vas al kinesiólogo y te dice, bueno, tenés una lumbalgia, pi, 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 pi. Te pregunta más nada, ni cómo, qué te pasó, ni cómo está, ni nada. Pobres médicos también tienen 15 minutos por persona, es una locura. Bien. Bueno, esto es una síntesis de lo que veníamos hablando y un poquito les comparto o sea, ¿cómo es que masaje fusión, que yo me fui dando cuenta después de la experiencia, ¿no? Masaje fusión es como, voy a decir, es nieto, ¿no? Es como yo vengo a ser como
como Hanan, que se inspiró en Feldenkrais, y Feldenkrais se inspiró en Alexander y en Gerda, yo me inspiré de el masaje californiano. El masaje californiano se inspiró de Esalen, que es una escuela que está en California, que fue dentro de estos años 60 y 70 una de las pioneras en descubrir cómo el cuerpo no era simplemente, estaba mucho este masaje descontracturante, el masaje ruso, no como esto de... Se fueron dando cuenta de que no era simplemente tocar una contractura y que debajo de eso, o para esa contractura, digo, que esa contractura estaba para algo. Entonces, masaje fusión ya empezamos desde esta mirada, desde comprender que un cuerpo no es para arreglar, sino que es para entrar en un vínculo profundo de escucha, de empatía y por sobre todo de respeto por el proceso. Al cuerpo le lleva mucho tiempo armar estas corazas musculares, desconectar. Entonces nosotros como terapeutas o como masajistas desde esta perspectiva de masaje fusión, lo que hacemos es ya entrar al cuerpo de la persona con el respeto de que ese cuerpo viene con una historia vivida y llega a la camilla con lo que pudo hacer para sobrevivir. Entonces, cuando tocamos un cuerpo, desde esta cualidad, desde esta mirada, permitimos que el cuerpo empiece a tomar conciencia. Esto que hicimos nosotras como un registro inicial, como masajistas lo hacemos desde nuestras manos. Apoyamos nuestras manos con un nivel de presencia que hace que la persona empiece a llevar registro a sus cuerpos. Cuando la persona toma un masaje, por ahí se va a ir con una sensación de liviandad y demás. Pero si lo toma terapéuticamente en el tiempo, el masaje va actuando de este mismo modo que hablábamos antes. El masaje va a acompañar a que la persona empiece a registrar estas corazas musculares y poco a poco, desde su propia voluntad y desde su propia energía vital, que es lo interesante, empieza a desarmar esta coraza y empieza a haber cambios, no solamente como hablábamos antes, en el cuerpo que empieza a mejorar, sino también en su vida. Tengo un montón de casos, después de 11 años de atender, en donde gente ha podido soltar relaciones, ha podido cambiar de trabajos, ha podido, por ejemplo, tomar nuevas decisiones que antes no se animaba. Así que bueno, esto es un poquito por qué masaje fusión es somático y cómo lo somático nos acompaña a vincularnos con las corporalidades, con los somas, desde otro lugar. Así que bueno, les quería agradecer un montón. Escribí esta frasecita que dice: cuando escuchamos el cuerpo desde esta perspectiva somática, siendo este campo de aprendizaje el que habitamos tanto el consultante como nosotros, el masaje se convierte en un acto de relación con lo vivo. Un poco para salirnos de esta idea del masaje solo como una técnica, solo como algo que aplicamos de forma unilateral, solo como que nosotros como terapeutas tenemos la responsabilidad de algo sobre el cuerpo del otro. Desde Fusión y desde Prisma, yo les invito a todas y a todos a poder empezar a habitar, seguramente ya lo hagan, pero ese vínculo, esa relación, esa escucha y ese diálogo, tanto con nuestro cuerpo como con el cuerpo de la persona que viene a la consulta. Bueno, ahora yo me hago un poquito de silencio y me gustaría escucharlos a ustedes.
permiso, Gaby, para romper el hielo, nada, primero quería agradecerte por compartir tu conocimiento con nosotros. Es muy nutritivo para mí, que tengo muy poco conocimiento y estoy muy nuevito en el tema. Me llena el alma poder estar acá participando y nada, agradecerte. La verdad, muy interesante la charla y muy nutritiva como cada uno de nuestros encuentros. Gracias, Ale. A vos. Yo quería decir algo antes que me olvide, porque si no me lo voy a olvidar, con respecto a lo que dijiste recién un poquito. Creo que una de las cosas que está muy buena de ir hacia esta propiocepción y de uno y del otro, es que ese caminito que vamos haciendo, cuanto más veces lo repetimos, más rápido accedemos a ese camino. Eso quería decir, nada más, que cuanto más veces recorremos ese caminito de escucha y de observación, cuanto más lo hagamos, más rápido aparece. Gracias. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, también gracias. Me encantó haber podido participar y estar, porque te vengo buscando hace un montón, que quiero tus clases, que quiero hacer el curso, no coincido con los tiempos y hoy dije, bueno, como sea, me voy a conectar. Por eso te avisé de que no habría cámara hasta que llegara acá a casa. Y sí, sí. Es hermoso todo lo que explicás, se siente. Yo hice el ejercicio, pero bueno, venía en el auto, o sea, no manejaba yo, pero traté de hacerlo y demás, y fue automático la conexión, creo que con todo mi cuerpo, y me relajé, amén de los ruidos, de todo, fue como que me encapsulé, hice todo el recorrido, y sí, fue muy lindo. Y bueno, ojalá pueda aprender todo lo que nos explicaste con tu curso, porque tengo muchas ganas de hacerlo. Así que mete algún sábado a la tarde. Sí. O bueno, en su defecto, yo dejar de trabajar donde estoy y poder hacerlo el sábado a la mañana. Pero sí, me encantaría poder capacitarme con vos. Bueno, gracias, Ana. Bueno, para mí es la primera vez, muy linda tu charla. No entiendo demasiado, pero bueno, algunas cosas sí, porque bueno, son parte de la vida y las entiendo. He experimentado tus masajes, así que mucho de lo que decís es cierto y a mí me hace muy bien. Bueno, espero poder seguir y bueno, y perdón por haber llegado tarde, pero recién llegué, me perdí la primera media hora. Está grabado, después se los paso igual. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hermoso. Hilda. Besito. Besitos. Bueno, mis amores, gracias a ustedes por estar ahí, por permitirme también compartirles esto que, como les digo, con mucha humildad vengo estudiando y también experimentando en cada una de las veces que voy atendiendo. Y así que ahora en el grupito después les paso la grabación y les paso las nuevas fechas de inscripción a los talleres. Va a haber una iniciación en masaje en febrero, como para que conozcan la escuela, que conozcan un poquito la técnica, los formatos de clases. Y en enero, el 25, vamos a dar un taller especial para bruxismo con elementos de maderoterapia. Lo va a dar Flor, que es nuestra profe, que va a ser solo de un día. Y bueno, va a ser súper aprovechable porque Flor se formó también en la escuela y tiene esta mirada, ¿no? Con los elementos, pero desde esta mirada somática y no como desde el elemento solo porque hay que pasar el elemento desconectado de todo esto otro que les vengo trayendo.
Gaby, y con Simone, ¿va a haber de anatomía? Simo está ahí con una cuestión que tiene que atender, así que hasta que no termine de resolver eso, no hay nuevas fechas, pero suponemos, por lo que estuvimos conversando, que para marzo podría ya estar disponible para compartir anatomía. Ujú. Así que bueno, nada más que decirles que gracias por el espacio. Y bueno, ojalá que sigan saliendo estas conversaciones y estas nutriciones en conjunto. Les mando un abracito somático. Un abracito. Gracias. Gracias, besos a todos y a Muchas todas. gracias. Besos. Besos a todas. Besos, gracias.